Hoy ibas a empezar ese proyecto importante. Abres la computadora, escribes el título, y 5 minutos después, estás viendo un video de gatos, un documental de 40 minutos que no terminaste, 3 redes sociales, y un video de alguien explicando por qué los pulpos son más inteligentes de lo que pensamos. El problema es que ni siquiera recuerdas cómo llegaste ahí. Hace una hora abriste la computadora para trabajar, pero en algún momento, algo en tu cerebro tomó el control. Algo que no quiere pensar en el futuro. Algo que solo quiere lo fácil y lo divertido. Porque dentro de tu cabeza vive un personaje muy particular. Un personaje que puede arruinar tu productividad, tus proyectos y a veces incluso tus sueños. Y todo empieza con un mono dentro de tu cerebro. Hace algunos años, un escritor llamado Tim Urban tenía que hacer algo que millones de estudiantes conocen demasiado bien. Escribir su tesis universitaria. 90 páginas. Un trabajo enorme. Y lo mejor de todo, tenía un año completo para hacerlo. 12 meses. 52 semanas. Más que suficiente tiempo, ¿verdad? Así que Tim hizo lo que cualquier persona organizada haría. Un plan perfecto. La idea era simple. Empezar despacio, investigar un poco, escribir algunos párrafos cada semana, avanzar poco a poco, sin estrés, sin noches sin dormir. Y cuando llegara el final del año, todo estaría terminado. Un plan civilizado, ordenado, perfectamente lógico. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque lo que pasó en la realidad fue completamente distinto. Pasó el primer mes, luego el segundo, luego el tercero, y Tim prácticamente no escribió ni una sola palabra. Cada día pensaba lo mismo. Mañana empiezo, pero mañana llegaba y ocurría algo curioso, algo pequeño, algo que parecía inofensivo, un video, una página web, una distracción rápida, y de alguna manera, ese día tampoco avanzaba. Pasaron más meses, luego semanas, luego días, y el proyecto gigantesco de 90 páginas seguía exactamente igual. Hasta que un día despertó, miró el calendario y sintió ese momento que todos hemos vivido alguna vez. Ese momento en el que el corazón se acelera, porque de pronto, el tiempo desapareció. Faltaban 72 horas para la entrega. Ahora el cerebro entra en modo supervivencia. Ya no hay calma, ya no hay planificación, solo pánico. Y cuando el pánico aparece, algo curioso también ocurre. De repente, la persona que llevaba meses sin poder escribir una página se transforma. Tim dejó de dormir, dejó de parar y empezó a escribir como si su vida dependiera de ello. Página tras página, hora tras hora, durante 2 noches completas, algo casi sobrehumano. Y aquí aparece la pregunta interesante, la pregunta que dio origen a todo. ¿Cómo es posible que alguien no pueda escribir una sola página durante meses, pero sí pueda escribir 90 páginas en 3 días? ¿Qué está pasando realmente dentro del cerebro de un procrastinador? Para entender todo esto, tenemos que imaginar algo. Tenemos que entrar dentro del cerebro humano, porque según este modelo, explicado por Tim Urban, dentro de nuestra mente no hay solo una voz. En realidad, hay 2 personajes discutiendo constantemente, y cada uno quiere controlar lo que haces con tu tiempo. El primero es bastante conocido. Se llama el motor de decisiones racionales. Este es el personaje responsable, el que piensa en el futuro, el que hace planes, el que organiza tu vida. Es la parte de tu cerebro que dice cosas como: si empiezas hoy, terminarás a tiempo. Si estudias ahora, mañana estarás tranquilo. Si trabajas un poco cada día, todo será más fácil. En otras palabras, es la voz que intenta que tomes buenas decisiones. La voz adulta. La voz lógica. Pero aquí aparece el problema, porque en el cerebro del procrastinador no vive solo ese personaje,
También hay otro, uno mucho más ruidoso, mucho más impulsivo. El mono de la gratificación instantánea. Y este mono tiene una filosofía de vida extremadamente simple. No piensa en el futuro. No le importa el largo plazo. No le interesan tus metas. Solo le importan dos cosas: lo fácil y lo divertido. Para el mono, trabajar en un proyecto difícil durante 3 horas es una idea terrible. Pero ver videos, revisar redes, comer algo o perder tiempo en Internet, eso sí le parece una gran idea. Y aquí empieza el conflicto dentro de tu cabeza. Porque cuando el motor de decisiones racionales dice, deberíamos trabajar, este es el momento ideal para empezar. El mono se levanta, camina lentamente hacia el timón del cerebro y dice algo como esto: sí, trabajar suena bien. Pero antes, veamos solo un video rápido en Internet. Y todos sabemos lo que pasa después. Un video se convierte en 2 en 5. Y de repente, han pasado 3 horas. Y lo más extraño de todo es que sabemos perfectamente lo que está pasando. Sabemos que deberíamos trabajar. Sabemos que estamos perdiendo tiempo. Pero aún así, el mono sigue al mando. Y cuando el mono toma el control, algo muy curioso sucede. No solo dejas de trabajar, también entras en un lugar mental muy particular. Un lugar que muchos conocen, aunque casi nadie lo nombra. Tim Urban lo llama el patio oscuro. El patio oscuro no es exactamente un lugar físico. No es tu habitación. No es tu escritorio. Es un estado mental. Es ese momento donde estás haciendo algo que normalmente sería divertido. Ver videos, revisar redes, mirar memes. Pero esta vez, no lo disfrutas. Porque en el fondo sabes algo. Sabes que deberías estar haciendo otra cosa. Tal vez estudiar, tal vez trabajar, tal vez avanzar en ese proyecto que llevas semanas posponiendo. Y entonces aparece una sensación extraña, una mezcla incómoda de emociones. Culpa, ansiedad, frustración. La culpa aparece porque sabes que estás perdiendo tiempo. La ansiedad aparece porque el reloj sigue avanzando. Y la frustración aparece porque, aunque quieres empezar, simplemente no empiezas. Y lo más extraño del patio oscuro es esto. No es divertido, pero tampoco sales de ahí. Sigues viendo videos, sigues revisando redes, sigues buscando cualquier distracción. Y cada minuto que pasa, el ambiente se vuelve más pesado, más incómodo, más oscuro. Porque dentro de tu cabeza ocurre una conversación constante. Una parte de ti dice, empieza ahora. Todavía estás a tiempo. Pero el mono responde, un video más. Solo 5 minutos más. Luego empezamos. Y así pasan horas. Pero curiosamente, todo este sistema tiene un mecanismo de emergencia. Algo que aparece cuando la situación se vuelve realmente peligrosa. Porque el mono puede ignorar muchas cosas. Puede ignorar tus metas. Puede ignorar tu futuro. Puede ignorar incluso tu ansiedad. Pero hay algo que ni el mono puede ignorar. Cuando una fecha límite se acerca demasiado, cuando el tiempo empieza a desaparecer, cuando el desastre está a punto de ocurrir, aparece algo poderoso. El monstruo del pánico. Este monstruo normalmente está dormido, muy dormido, durante días, semanas, a veces incluso meses, pero de repente, algo lo despierta. Tal vez un mensaje del profesor, tal vez un correo del jefe, tal vez el calendario recordándote que la entrega es mañana. Y cuando eso pasa, el monstruo del pánico abre los ojos. Porque este monstruo aparece cuando hay peligro real. Fracasar, quedar mal, perder una oportunidad importante, sentir vergüenza frente a otras personas. En ese momento, el cerebro entra en modo supervivencia y algo muy curioso sucede. El mono, que llevaba semanas controlando el timón, de repente entra en pánico, literalmente.
Porque el mono odia al monstruo del pánico. Le tiene terror, así que hace lo único que sabe hacer. Sale corriendo, se sube a un árbol y desaparece. Y cuando el mono se va, por primera vez en mucho tiempo, el motor de decisiones racionales vuelve a tomar el control. De repente todo cambia. La concentración aparece. La energía aparece. Las ideas empiezan a fluir. Y la persona que llevaba semanas sin avanzar, ahora trabaja durante horas sin parar. Escribe páginas, resuelve problemas, avanza más en una noche de lo que avanzó en todo un mes. Por eso muchas personas descubren algo muy extraño. Trabajan increíblemente bien la noche antes de una entrega. Pero aquí aparece la parte realmente interesante, la parte que casi nadie menciona. Este sistema funciona solo cuando hay fechas límite. Y eso crea un problema mucho más grande. Porque en la vida, muchas de las cosas más importantes no tienen fecha límite. Pero aquí aparece el problema más profundo. El problema que hace que la procrastinación sea algo más que un simple hábito molesto. Porque en realidad, existen dos tipos de procrastinación. La primera es la que todos conocemos. La procrastinación de corto plazo. La de las tareas con fecha límite. Un examen. Un proyecto. Un trabajo que hay que entregar. En ese tipo de procrastinación, todo parece un desastre al principio. Pero al final, el monstruo del pánico aparece. Te obliga a actuar. Y de alguna manera, las cosas terminan haciéndose. Pero existe otra forma de procrastinación. Una mucho más silenciosa. Mucho más peligrosa. La procrastinación sin fecha límite. Esta es la procrastinación que no ocurre en un proyecto de universidad, ni en una entrega de trabajo. Ocurre en algo mucho más grande. Ocurre en tu propia vida. Porque si lo piensas bien, las cosas más importantes de la vida casi nunca tienen una fecha de entrega. Crear un proyecto propio. Empezar ese sueño que llevas años imaginando. Cuidar tu salud. Empezar a hacer ejercicio. Cambiar tus hábitos. Llamar más seguido a tu familia. Pasar más tiempo con las personas que quieres. Arreglar una relación que sabes que necesita atención. O incluso, tomar decisiones grandes. Decisiones que pueden cambiar tu vida. El problema es que ninguna de estas cosas viene con un plazo. No hay un profesor esperando. No hay una entrega mañana. No hay un correo recordándote que se acaba el tiempo. Y cuando no hay fecha límite, pasa algo muy peligroso. El monstruo del pánico nunca aparece. Y si el monstruo del pánico nunca aparece, el mono puede quedarse con el control, día tras día, semana tras semana, diciendo siempre lo mismo. Luego lo hacemos. Mañana empezamos. Todavía hay tiempo. Y así, sin darte cuenta, los días se convierten en meses, los meses en años. Y lo más inquietante de todo es que muchas veces ni siquiera notas qué está pasando. Porque esta procrastinación no se ve dramática. No hay noches sin dormir. No hay entregas desesperadas. Solo hay algo mucho más silencioso. Una sensación extraña. La sensación de estar posponiendo tu propia vida. Y aquí aparece la pregunta más importante de todo este tema. Si el mono puede posponer las cosas indefinidamente, y el monstruo del pánico nunca aparece, entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Para explicar todo esto, Tim Urban mostró algo muy simple. Algo que no parece profundo, hasta que lo miras por unos segundos más. Un calendario de vida. Cada cuadro es igual a una semana de vida. Una vida promedio de 90 años tiene alrededor de 4.680 semanas. Y cuando las ves una por una, parecen muchísimas. Pero cuando las ves todas juntas, no parecen tantas. Y entonces ocurre algo incómodo. Empiezas a mirar ese calendario y te das cuenta de algo. Muchas de esas semanas ya pasaron.
Semanas que se fueron entre rutinas, entre pendientes, entre luego lo hago. Semanas donde quizá dijiste, cuando tenga más tiempo, cuando esté listo, cuando las cosas se acomoden. Pero la vida tiene una característica curiosa. Nunca se acomoda sola. Las semanas siguen pasando, silenciosamente, una tras otra. Y sin darte cuenta, lo que parecía un año entero se convierte en una página arrancada. Luego otra. Luego otra. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas. Porque la pregunta importante no es, ¿por qué procrastinamos? La verdadera pregunta es, ¿qué cosas importantes estamos posponiendo? Ese proyecto que siempre quisiste empezar. Esa llamada que llevas meses posponiendo. Ese cambio de vida que sabes, muy en el fondo, que necesitas hacer. Porque todos tenemos un mono en la cabeza. Todos procrastinamos. Todos posponemos cosas. Pero hay algo que no procrastina. El tiempo. El tiempo no espera a que estés listo. Las semanas siguen avanzando, incluso cuando tú no. Y si hay algo que quieres empezar, algo que llevas mucho tiempo pensando, algo que sabes que podría cambiar tu vida, quizá el mejor momento no sea mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando desaparezca el miedo. Quizá el mejor momento es hoy. Si este video te hizo pensar, suscríbete al canal, déjame un like y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda algo, a veces una sola idea puede cambiar la forma en que vives los próximos años. Nos vemos en el próximo video.